Buen día, aquí vamos a empezar con la entrevista con la temática de docencia. Venimos aquí con el doctor Armando Ayala. eh, Mucho gusto, muchas gracias, buenos días. y vamos a empezar un poquito con una introducción así de dónde se formó y tanto como profesional o en caso de que tenga alguna formación de docente. Muy bien, yo soy licenciado en física, egresado de aquí de la Unison. Por allá en el 96 salí, 95, 96. Después de ahí me fui a hacer la maestría en Ciencias de la Computación en Ensenada, en el CICESE. Y algo después hice el doctorado en Ingeniería Industrial en el ITSJ en Ciudad Juárez. En ese inter empecé a trabajar como docente aquí en la Unison por allá en 1996 como profesor de horas sueltas. Durante la maestría tuve oportunidad de trabajar un año como profesor en la UABC, en la Autónoma de Baja California, y al terminar la maestría me reincorporo como docente a la Unison, a la carrera de Ciencias de la Computación. Y pues bueno, imparto también algunas asignaturas en física. Por azares del destino me invitan a colaborar en la Universidad del Noroeste, entonces allá en el año 2000, y que luego se convirtió en VM. Y en la Universidad del Noroeste tuve oportunidad de cursar una serie de diplomados en docencia universitaria, en formación educativa, en formación de recursos docentes. Pues bueno, tengo una trayectoria como docente, aunque me he desarrollado también como consultor, pero bueno, ahorita el interés es en la docencia y podemos platicar acerca de docencia. A lo largo de mi carrera docente, pues bueno, he impartido cursos muy variados de físicas, matemáticas y asignaturas del área de computación básica y no tan básica. Y pues bueno, por mis estudios, por mi formación, pues he colaborado también con ingenierías industriales, con las ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica. Entonces, pues bueno, hay algo se puede platicar de mi formación o de mi experiencia como formador de gentes. Aprovechando, vamos a dividirlo un poco como en 3 etapas. Vamos a hablar primero como de la planeación, lo que sería a dar clase, luego como la ejecución, lo que usted cuando está dando la clase, y un poco de la retroalimentación y ver de qué manera pues mejora usted su planeación refiriéndose a lo que ve en clase, ¿no? Y me gustaría empezar con la pregunta de, así a grandes rasgos, ¿en qué se basa a la hora de planear? Para hacer la planeación, lo primero que tienes que revisar es el contenido del curso con el que vas a trabajar o al que vas a trabajar. Entonces, diferentes escuelas tienen distintos formatos, pero la información básicamente es la misma. Tienes un contenido en una serie de temas que se espera que cubras, y en tu experiencia o en la experiencia de uno como profesor, pues determina los subtemas o subtemas que pueden fortalecer el contenido general que se tiene en el curso. Esa es la primera planeación que se hace o que debe hacer uno como docente. Y una vez que determinas qué rumbo va a llevar tu curso, cuáles son los grandes temas y los no tan grandes subtemas, pues bueno, pues te dedicas a planear el cómo vas a impartir cada uno de esos temas, o bueno, cómo vas a trabajar con tu grupo cada uno de esos temas, cuáles son las actividades que tienes que desarrollar a lo largo del curso o de la sesión en específico. Habrá sesiones de teoría, habrá sesiones en donde te tengas que recargar en algunos otros elementos. Habrá sesiones de resolución de problemas, pero depende de la planeación específica que hagas del tema muy puntual que vas a ver en una clase. La recomendación como formador es que tengas una
una planeación diaria de clase, que sepas qué es lo que vas a hacer en el día, y en esa planeación pues debes de incluir todo el sketch de la clase, ¿no? O sea, la introducción, la parte teórica o la parte conceptual y las actividades que se van a desarrollar, que pueden ser muy variadas, y en esas actividades tienes que estar pensando en la evaluación. Normalmente, bueno, un buen profesor hace una evaluación todos los días de sus estudiantes. Entonces, la evaluación no es el examen. Bueno, no, yo estoy convencido de que no es el examen. La evaluación es en el día a día, y en el día a día ves cómo te están respondiendo los estudiantes. Ahí puedes ir, esa evaluación te sirve de retro para ver si le subes, si le bajas, si le apuras o retrocedes o haces pausas para permitir que tu grupo avance. Ahorita hay otra pregunta más enfocada a eso. Por ejemplo, y usted en esa metodología que platicó, ¿se encuentra identificado o en su inicio, al inicio de cuando empezó a dar clases, se identificó con alguna metodología o de dónde encontró como malamente nos formamos como científicos? Digo, malamente desde el punto de vista de docencia, nos formamos más como científicos en una carrera de física. Yo creo que todos los físicos estamos convencidos que vamos a ser maestros, pero al menos en mi experiencia, no me formé como maestro para empezar a dar clases. De hecho, yo empecé a dar clases en una preparatoria antes de egresar, y el modelo de docente que era entonces, pobrecitos mis alumnos, pues era replicar lo que veía de mis profesores. Entonces, pues básicamente era copiar las mejores prácticas que yo alcanzaba a identificar de mis profesores hacia mis alumnos. Pero hace falta formarte como docente, hace falta entender técnicas, entender cuáles son las necesidades de tu grupo, independientemente del nivel de que se trate. Necesitas identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las fortalezas, y en esas fortalezas recargarte para sacar adelante tus proyectos. Así que sí, en mis inicios era una copia de lo que consideraba bueno de mis profesores. Y bueno, a lo largo de mi formación ya como profesional de la docencia, pues me fui dando cuenta que hay que tomar en consideración algunas otras cosas. Pasando eso a la ejecución en clase, por ejemplo, ¿cómo tiene un enfoque especial al intentar relacionarse con los alumnos o con el aula en sí? Yo creo que la actividad docente es una actividad que tiene un grado de... Necesitas generar empatía para poder trabajar bien en el aula. Entonces, pues bueno, depende de la personalidad del profesor, y bueno, no nomás del profesor, de la personalidad del profesor y la interacción con su grupo. Uno como persona tiene una personalidad, uno como persona tiene su forma de ser, pero esa forma de ser se ve modificada con los diferentes grupos. Hay grupos que te permiten trabajar con ellos con un nivel de confianza muy alto. Hay otros grupos que no te permiten acercarte a nivel personal, y entonces tienes que ir modificando tu trato. Yo considero que tienes que generar un nivel de confianza con tu grupo para que los estudiantes tengan la suficiente confianza de acercarse, de aproximarte, de solicitar ayuda. Y de alguna manera busco conseguir esa relación con mis estudiantes, guardando siempre los debidos respetos, ¿no? Yo creo que en mis inicios la brecha de edades no era tan grande, entonces mis estudiantes casi me consideraban un igual. Ahorita ya no tanto, ahorita sé que soy mayor, mucho mayor que mis estudiantes, y mis estudiantes lo notan. Entonces sí se nota la brecha de edad permite establecer esa línea de ustedes son estudiantes, yo soy el profesor, pero yo creo que esa línea debe ser no rígida, sino suficientemente flexible como para que entiendan que
que si bien no soy el amigo no soy su amigo, soy un profesor con el que se puede trabajar y con el que se puede establecer una relación de confianza que no necesariamente tiene que ser amistad. Sí, y por ejemplo, ahorita que mencionó sobre lo del planeo diario de las clases, ¿cómo suele salir eso normalmente a la hora de ejecutar? En la gran mayoría de los casos no funciona, pero bueno, te da una idea de qué es lo que, de cómo trabajar. Uno planea pensando en el escenario promedio, pero eventualmente el escenario promedio no se acerca a lo que no sucede en la práctica, en la realidad, y tienes que hacer las modificaciones adecuadas. Eventualmente hay específicamente, o para darles un ejemplo, de repente planeo una actividad que voy a desarrollar en 5 minutos y resulta que mi grupo se llevó media hora en hacerla. Entonces, esa media hora que se llevó en hacerla, pues me comió otras actividades que tenía planeadas para la clase. Pues bueno, ya determinaré si vale la pena pasarlas para una siguiente sesión o apurarlas tratando de cerrar el tema que se está trabajando. Pero bueno, eso es algo que vas consiguiendo con la práctica y con la experiencia. Y de manera meramente como para cumplir con la materia, ¿cómo acostumbra a evaluar? En mi evaluación general, yo marco, tú fuiste mi estudiante, yo considero 2 cosas: exámenes y todo lo que no son exámenes. Es decir, en todo lo que no son exámenes son tareas, son presentaciones, son participación en clase. Híjolas, ¿cómo lo digo? No sé si decirlo en grabado, pero yo creo que, bueno, ya lo estoy diciendo. Yo considero que el profesor, como responsable de la impartición de un curso, debe tener una responsabilidad y se le debe dar la confianza de tener una ponderación en la calificación final. Es muy peligroso esto que estoy diciendo, es muy peligroso porque uno como profesor marca la pauta, o bueno, más bien define los criterios de evaluación. Pero para mí el definir los criterios de evaluación, pues bueno, es establecer, es dejarles claro a mis estudiantes cómo esperan ser evaluados. Lo que no les puedo decir, o lo que no puedo poner por escrito, y un poquito lo delicado de este comentario que estoy haciendo es: a mí me gustaría que la institución y mis estudiantes tuvieran la confianza de darme la responsabilidad de un porcentaje de la calificación, que yo se los ponga por mi criterio como profesional de la educación. No lo puedo poner por escrito, no se lo puedo pedir, yo creo que no es correcto pedírselo a los maestros, porque eso daría pie a muchas cosas. Entonces, yo creo que lo correcto es seguir los criterios de evaluación en una tónica de respeto del trabajo tanto del profesor como de los estudiantes. Y para eso pues se define desde la primera clase, desde el día 1. Y ahorita, volviendo un poquito a lo que mencionaba, ya vamos a pasar a la parte de la retroalimentación. Por ejemplo, ¿cómo considera que se da cuenta de las necesidades de los alumnos? Uno como profesional de la docencia entiende, tú sabes qué es lo que vas a ver. Tú conoces, se supone que tú eres el especialista o conoces lo suficientemente del tema como para poder compartirlo, como para poder formar a estudiantes en él. Entonces, hay retroalimentaciones directas, o sea, así completamente directas, en donde el estudiante te pregunta cosas o te comenta sobre lo que entendió, sobre lo que no entendió, pero hay partes finas en donde uno como docente se da cuenta si el estudiante te está siguiendo o no. Digo,
un despeje que no sabe de dónde salió, una constante, una parte de una ecuación que tú consideras que es clara o que ya la deben de tener clara por los cursos que ya llevaron, dice, te puede decir mucho que un estudiante te esté preguntando cosas de, espérame, o no quedó claro en la parte anterior de mi curso, o no les quedó claro en alguno de los cursos anteriores, y ahí es en donde tengo que hacer correcciones, que pueden ser correcciones muy sencillas, y recuerden que, o tendrá que haber otras correcciones en donde saben que el día de mañana, o la semana que entra, o por la tarde nos vamos a chutar en una sesión de asesorías para revisar estos temas que ya deberíamos de tener cubiertos. Entonces, la retroalimentación, uno como profesor debe estar atento a las retros, que no necesariamente van a ser lo que tú me digas como estudiante, o no solamente, más bien no necesariamente eso es lo único, sino que me tengo que fijar en a ver, ¿cuál es el valor de esta integral? Y tatita diosa, profe, yo no sé cómo se hacen esas integrales. Y eso ya me da una evidencia de que algo le falta al muchacho. Y bueno, ya tendré que determinar si eso que le falta se lo puedo apoyar yo, o tenemos que buscar un programa especial, o programar una actividad especial para sacarlo adelante. También iba como más enfocado a otras necesidades fuera de lo académico, por así decirlo, porque pues las necesidades de los alumnos, por ejemplo, que pues pueden no comentárselo usted, pero de cierta manera las puede tomar en cuenta, darse cuenta de... Hay una palabra que me gusta mucho, que es tolerancia. Podemos hablar de tolerancia cero cuando no acepto así de plano, eso es inaceptable y lo marco. Pero también hay que hablar de tolerancias abiertas, en donde dices tú, bueno, pues sé que este muchacho está teniendo sus problemas, o puedo no saberlo, pero bueno, a ver, ¿por qué no me entregaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué está sucediendo esto? Y yo creo que una parte muy bonita de la docencia es esa, bueno, que tiene que ver precisamente con lo que comentaba hace un momentito, del generar confianza. Porque un estudiante que me tiene confianza a mí como profesor eventualmente me va a decir que por qué no vino, sea por justificarse, o sea por nomás para que yo esté enterado, pues, y ya sabré yo primero como persona adulta si lo puedo apoyar o no, más que como su profesor, aunque como profesor creo que tenemos una responsabilidad con cada uno de nuestros estudiantes a sacarlos adelante. Y viendo esas retroalimentaciones, ¿usted suele reevaluar su plan de cierta manera? Esas retroalimentaciones son ajustes a tu plan de trabajo. Tienen que ser ajustes a tu plan de trabajo porque, como te decía, algunas de esas retroalimentaciones te darán pie a que tengas que diseñar estrategias para ver temas que a lo mejor no tenías considerado ver, para retomar temas que debieron haber visto mejor en algún punto anterior, sea con tu materia o materias anteriores, y entonces tendrás que dedicarles algún tiempo a hacer eso. Y ya para concluir, si tiene alguna experiencia siendo usted docente o siendo alumno también, en la que pueda como compartir algo así, una buena planeación, por así decirlo, un buen ejemplo de planeación que recuerde. Múchalas. Pues bueno, yo procuro diseñar mi planeación de acuerdo al trabajo que se esté haciendo. Puedo hablar de casos muy puntuales en donde estoy muy satisfecho de la planeación. A lo mejor no en general. Hay un experimento que me gusta mucho, una simulación que me gusta mucho que hagan, es la de dispersión alfa. Sí. La dispersión alfa, yo me siento muy contento con la simulación y lo que le podemos sacar el jugo a esa simulación, que tiene que ver con
agarrar, ¿cómo se llama? Recursos externos y generar tus propios recursos y recargarte en los recursos que pueda tener el estudiante para sacar adelante, una práctica que a mí me parece muy bonita y yo me siento muy satisfecho con el Excel ese que se genera, que generé por ahí y que les comparto eventualmente y me gustaría pensar que se motivan tantito con ello. Sí, me acuerdo, profe, sí, estaba muy padre lo de los recursos gráficos y luego hacer el cálculo ahí en el Excel, estaba muy padre, me acuerdo que sí, yo también me sentí muy realizado cuando lo pude lograr. Qué y bueno. Pues ya sería todo por la entrevista, le agradezco mucho, pues ahí nos estamos viendo en los pasillos, como dice Claro usted. que sí, ¿no? Pues aquí seguimos y a la orden, échenle muchas ganas. Y digo, vamos a ser profesores todos los que estamos en física, entonces dedíquenle un poquito a su formación como docentes para que no sufran sus primeros estudiantes de sus pininos como profesores, así como los míos. Ok. Suerte. Pues,